Vamos a crear juntos este sencillo y encantador diseño que combina el brillo y colorido de los cristales con el tejido del macramé. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este sencillo diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 45 centímetros cada una, las cuales voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor voy a quemar durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos voy a girarlo hacia arriba para que de esta forma la punta me quede un poco más delgada. Cuando ya las tenga listas, simplemente voy a unir las dos hebras de los hilos. Voy a tomar un balín de 3 milímetros que voy a pasar a través de estas dos hebras de hilo y aquí en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida de 6 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar dos hebras de hilo de 60 centímetros cada una en dos colores diferentes. Voy a tomar en ese caso la de color azul, que es el mismo color de los hilos base de la pulsera, y la voy a ubicar hacia el lado izquierdo. La de color gris, que sería el color diferente, la voy a ubicar hacia el lado derecho, quedando de esta forma como ustedes pueden verlo aquí. Voy a tomar la hebra de hilo de la derecha, pasarla por encima de los hilos centrales, aquí estaría formando esta P. El hilo que me sale hacia el lado izquierdo, que es el color azul, lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos. Voy a sacarlo por esta pequeña orejita que se forma, voy a jalar y aquí simplemente es ajustar muy bien. Voy a tomar el hilo de color gris que sale hacia el lado izquierdo, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos. Voy a sacarlo por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir lo mismo nuevamente. Voy a formar la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y aquí voy a ajustar. Voy a formar la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y voy a ajustar. Y ahora voy a continuar repitiendo este mismo procedimiento hasta completar el largo total deseado para esta primera parte tejida de la pulsera. En total yo lo voy a dejar de 4 centímetros, pero recuerda que tú puedes ajustar las medidas tanto de los hilos como también del tejido según tú lo necesites. Y si quieres enterarte cada vez que suba un nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram y redes sociales. Abajo en la descripción te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Y para continuar con el diseño voy a utilizar cristales o rondelas de 4 milímetros en 3 tonalidades diferentes. Yo elegí el color de base, el azul, pero tú puedes elegir el color de tu preferencia, así como las tonalidades o combinar los colores que más te gusten. Voy a tomar los hilos anudadores, voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas para que sea un poco más fácil continuar con el diseño. Ahora voy a tomar solamente el hilo de color gris, que es aquel que sale hacia el lado derecho, y a través de él voy a pasar un primer cristal. Este lo voy a llevar y lo voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento. Y aquí voy a realizar nuevamente el tejido del nudo plano, pero solamente voy a tejer hacia el lado derecho. Formo la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este,
Lo paso por debajo de la unión de los hilos y voy a empezar a jalar. Como puedes ver, el hilo de color plateado o gris lo voy a jalar un poco tirándolo hacia la parte de arriba. Voy a tomar nuevamente este mismo hilo de color gris y a través de él voy a pasar otro cristal. Este cristal que estoy usando es en un tono diferente al que usé anteriormente. Voy a realizar el tejido hacia el lado izquierdo. Y la diferencia es que al momento de jalar los hilos, el de color gris voy a jalarlo un poco más hacia arriba para que la piedrita que acabo de pasar se ubique más fácilmente y quede como quiero que se vea en el diseño. Y aquí continúo con este tono de color azul claro y realizo el tejido hacia el lado derecho. Ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón que he venido realizando, intercalando los colores o las tonalidades de cada cristal. En total voy a utilizar 19 cristales. La idea es que ustedes también puedan ajustarlo a los cristales o a los colores que ustedes prefieran utilizar. Es un diseño que queda súper bonito, van a poder combinar diferentes colores entre los hilos y los cristales. Y listo. Para finalizar, voy nuevamente a terminar con la misma piedrita en el mismo tono con el que inicié este diseño, para que de esta forma se vea un poco más bonito y armónico el diseño como tal. Y aquí simplemente continúo con el nudo que se quería, que sería el del lado izquierdo, y ahora simplemente continúo realizando nudos planos completos hasta completar la misma medida que realicé en el otro lado, que fue de 4 centímetros. Y si quieres tener tu propio negocio de accesorios, en mi curso yo te voy a enseñar a crear tu propia marca, a ponerle precio a tus creaciones y a desarrollar un negocio que sea rentable, así como otras técnicas también para crear accesorios. Muy bien, cuando ya aquí haya terminado esta última parte del tejido, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Es un diseño súper bonito que vas a poderlo combinar con otros estilos, crear kits o juegos de pulseras y lo vas a poder vender súper bien en tu emprendimiento. Muy bien, entonces aquí ya voy finalizando esta última parte. Y ahora le voy a dar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Y listo. Para cerrarlo voy a utilizar en este caso la técnica también del nudo plano. Entonces voy a fijarlo nuevamente a mi tabla con gancho, tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y aquí voy a empezar a realizar el mismo tejido, primero hacia el lado derecho. Y ahora hacia el lado izquierdo. Y aquí ya tengo un nudo plano completo, voy a realizar en total 3 nudos planos completos. Cuando haya finalizado simplemente es cortar nuevamente los hilos excedentes, quemar y pegar. Y así ya me quedaría entonces el nudo corredizo para esta pulsera. Y aquí ya está entonces terminado este lindo diseño que te traje el día de hoy. Un diseño donde vas a poder combinar el brillo y los colores de los cristales con un tejido que es muy bonito, muy fácil de realizar. Vas a poderlo anexar a tus productos si tienes ya un emprendimiento de bisutería y de accesorios o si apenas lo quieres crear. Recuerda que abajo te comparto el enlace de mi curso para que crees tu emprendimiento y sea un negocio rentable. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Aquí te dejo otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos más adelante en otro tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.